Ya, hola a todos y todas. Esta es la tutoría para el examen de diferencial. Em, Vamos a estudiar sobre todo sobre convergencias integrales impropias y series, que es esta última materia que todavía no han evaluado y que probablemente esté más o menos, o sea, sí o sí va a estar en el examen. ¿Sí? No sabemos qué tanto, pero es algo que sí o sí van a tener que evaluar, entonces es súper bueno que lo tengamos claro. Em, Vamos a tratar de ver en integrales impropias primero, después nos tomamos un descanso de, no sé, 5 minutos y después seguimos con la serie. Em, Eso. Em, Quizás una primera introducción sobre integrales impropias, que imagino que igual ya deben haber visto en sus auxiliares o en clase. La gracia de las integrales impropias es que aparece esta idea de integración hacia infinito, ya sea porque, sin cota, ya sea porque el intervalo, como en estos casos, es no acotado, ¿cierto? Tengo un intervalo que no termina, no tiene cota superior en esto, sino que llega hasta infinito, o que la función sea no acotada, que también son otros los ejemplos que vamos a ver. Eh, en esos casos, la integral de Riemann a priori no está definida y lo que hacemos es definir esta nueva noción a través de un límite, ¿sí? Bueno, esto ya lo deben saber, pero cosas importantes, quizás lo voy a dejar anotado acá arriba, que, que uno espera que sepamos trabajar con integrales impropias, tiene que ver con primero la clasificación, que sería primera, segunda o tercera especie. Sí, eso lo vamos a ver acá mismo durante los ejercicios, así que esos van a ser los ejemplos. La tercera es la que se llama mixta, así que en verdad la primera o segunda es lo que hay que entender bien. Em, Dentro de estos mismos clasificación, entender o saber los ejemplos notables, que también voy a hablar de eso en alguna de estas preguntas, que son funciones que sabemos que integra, sobre todo estos de la forma 1 partido x a la alfa, tener súper claro, notar en un resumen, cuándo convergen y cuándo divergen, dependiendo si estoy en primera o segunda especie. Y lo otro son los criterios de convergencia. Así que para el caso de la integral impropia, eh, tenemos, bueno, la comparación o mayoración, si es que se hace la analogía también con la serie, y el criterio del cociente. Esas son las cosas que vamos a ver, y bueno, una última que de repente se deja de lado cuando no es tan necesario, es la convergencia absoluta, que básicamente sirve cuando no tengo funciones positivas, porque estos criterios en cierto sentido me piden que la función sea positiva a partir de algún momento. Entonces, si no tengo eso, la convergencia absoluta es una condición suficiente, que significa en vez de trabajar con la función voy a trabajar con el valor absoluto, y si ese valor absoluto, su integral converge, entonces puedo concluir la convergencia de la función sin el valor absoluto, que es lo que quiero responder. Entonces, estas son las cosas que vamos a trabajar en esta primera pregunta. Partamos. Entonces, primero vamos a estudiar la convergencia de esta integral. Son tres integrales en total, esta es la primera. Lo primero, entonces, ¿qué tipo de integral es esta? Tenemos una función que básicamente tenemos que evaluar dos cosas. Uno, si es que está integrando sobre el intervalo no acotado, que sí, así que esto es una integral al menos de primera especie. Y dos, si es que esta función se indetermina, ¿cierto? Si tiene una asíntota vertical a donde va creciendo sin cota. En este caso la función tiene esa asíntota si es que en x igual 0, ahí el denominador se anula, pero acá estamos integrando desde 1. Entonces no nos preocupamos de eso, no,
hay una cota superior para la función, y esto es solamente una integral de primera especie. Ahora, si nos preguntan sobre la convergencia, tenemos dos criterios, ¿cierto? Los que escribí acá arriba. Mayoración o cociente. Y esos en general son en verdad los dos criterios de comparación con estos ejemplos notables que les decía antes. Entonces quiero ocupar alguna función del estilo 1 partido x a la alfa eh, para comparar con esta función de acá. Ahora, ¿cuál va a ser el alfa que voy a elegir? Eso depende de la función que está acá adentro. Entonces, solo para darle un poco de formalidad, si defino f de x como justamente la función que está ahí adentro, que es la división entre 1 más raíz de x más 1 al cuadrado menos 1, lo que quiero es ver a qué función de tipo 1 partido de x a la alfa se parece. Y uno de los trucos o análisis como informales para hacer esto es tratar de ver como de qué orden son el exponente de estas funciones. Cuando tengo, como en este caso, puros exponentes o funciones potencias de x, eso es lo que puedo comparar. Es como cuando uno veía los límites y digo, ya el mayor grado es este, entonces más o menos se mueve a esta velocidad. Acá es lo mismo. Arriba, el mayor exponente es 1/2, ¿cierto? Esto es como x a la 1/2. Y tomo el más grande. Y abajo tengo como x cuadrado. ¿Sí? Entonces, este argumento medio informal o análisis medio informal sirve para ver como a qué velocidad está creciendo o decreciendo esta función. Y en este caso tengo x a la medio partido x al cuadrado, que es x a la menos 3 medios. ¿Sí? Porque menos 2 más 1/2, o si lo quieren ver como 1 partido x a la 3 medios. Entonces ese es el alfa que estoy ocupando. Alfa igual 3 medios. Es el que quiero comparar. Ahora, para hacer la comparación, voy a calcular el límite. Eso va a ser el argumento formal. Eh, entonces, em, calculamos f de x, o el límite de f de x partido g de x, cuando x se va a infinito. Y en este caso, bueno, con g de x está de acá. Quizás no lo he notado, pero es con la que la quiero comparar. Y quiero ver que esto sea algo distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es que es algo distinto de 0, que en general va a ser mayor a 0, em, quizás lo voy a anotar para que no sea que así por encima. Esto igual L. eh, y la idea es que si L, el criterio del cociente me dice que si L es distinto de 0, la integral de f converge, sí, solo si la integral de g converge. Así que lo que está detrás de esta noción de que cuando estamos comparando el límite estamos viendo cuál crece más rápido. Si el límite es 0, la de arriba crece o decrece mucho más rápido. Si el límite es infinito, la de abajo decrece mucho más rápido. Y si es distinto de 0 y distinto de infinito, un número, un valor, entonces crecen parecidos. Y entonces las integrales si converge una, convergen ambas. Ya, entonces calculamos el límite. Tengo 1 más raíz de x partido
x, de hecho esto lo puedo desarrollar, esto es x cuadrado más 2x más 1 menos 1. Entonces, eso se va y queda abajo el g de x, que era 1 partido x a la 3 medio. Esta fracción es igual a pasar el x a la 3 medio arriba, ¿cierto? Entonces tengo x a la 3 medios por 1 más el x, el raíz de x lo voy a escribir como x a la 1 medio, convenientemente. X cuadrado más 2x. Y esto es de nuevo x a la 3 medios más x a la 1 medio más 3 medios, que es 2, partido en x cuadrado más 2x. Entonces, parecido, bueno, esto es un cálculo de límites de funciones. Y cuando quiero ver el límite de esta expresión, muy parecido también al límite de sucesiones, lo que va a importar es el coeficiente, el grado mayor. ¿Sí? Si no se convencen de eso, pueden ocupar L'Hopital o dividir. Yo, de hecho, como la forma en que siempre me aseguraba era dividir por x cuadrado en ambos lados. Y así me queda 1, 1 y después puros términos con x abajo, que cuando x se va a infinito, se me van a ir a 0. ¿Ya? Cualquiera de esos argumentos, bueno, no lo voy a hacer simplemente para ahorrar un poco de tiempo. Pero esto me dice que cuando x tiende a infinito, y que también se puede hacer así directo porque es un argumento de polinomio, comparo el exponente mayor y esto va a ser 1, ¿cierto? Si acá tuviera, qué sé yo, un 3, entonces esto sería 3. Si tuviera el 3 y un 2, el límite sería 3 medios. Como comparo los coeficientes del exponente mayor, eso me da el límite. Y esto es un valor distinto de 0. Entonces, ahora este análisis informal inicial lo acabamos de formalizar con este argumento de ver que crecen similares. Y para concluir, simplemente invocamos el criterio del cociente. Entonces, por criterio del cociente, sabemos que la integral que nos interesa converge sí, solo sí, converge la integral de 1 partido x a la 3 medio. Y esa integral converge. Sí, Sí, ¿cierto? Entonces, porque alfa mayor que 1. exacto, bueno. Entonces, por criterio del cociente, como la integral desde 1 a infinito de 1 partido x a la 3 medios converge. Acá poner que es finito, que converge es lo mismo, ¿sí? En notación. Y esto es porque, y voy a anotar, esto es conocido y es importante que lo sepan porque es de donde aparece cualquier comparación. La integral de primera especie de 1 partido x a la alfa de x converge si solo si alfa es mayor que 1. Entonces, en este caso, 3 medios es mayor que 1. De hecho, quizás eso voy a poner acá. Como alfa igual 3 medios mayor que 1, esta integral converge y entonces la integral que a mí me interesa, por el criterio del cociente, eh, también va a converger. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Ya, asumo que sí. Cualquier cosa Todo bien. me interrumpen, si no. Y pasamos al siguiente. Entonces ahora tenemos
otra función, 1 partido de x logaritmo de x. Entonces, al igual que antes, primero vemos cuál es de qué tipo es. Sabemos que al menos de primera especie porque se va a infinito. Y vemos si se indetermina, el logaritmo vale 0 en 1, pero estamos integrando desde 2. Así que esto es solo de primera especie. Y, y vamos a ver entonces o quizás, y si le pregunto a ustedes primero, ¿qué criterio me va a servir para esta integral? Lo complejo de esta integral, más o menos, es que no es solo una potencia de x, ¿cierto? Tengo x logaritmo de x. Entonces, el logaritmo, uno sabe ciertas cosas, ¿cierto? En general, el logaritmo crece más lento que cualquier polinomio. Eso, si es que alguna vez les es útil, igual importante, el logaritmo de x es menor o igual que x a la, no sé, pues, a la alfa, con alfa mayor que 0. Para todo alfa mayor que 0, logaritmo de x es menor o igual que x a la alfa a partir de algún momento. Para todo x mayor o igual a un m, y ese m va a depender de alfa a priori. Entonces uno podría hacer un criterio así para mayorar o hacer la comparación. Pero acá incluso es más sencillo. ¿Por qué? Porque 1 partido de x, logaritmo de x, tiene primitiva. ¿Sí? ¿Cuál es la primitiva de 1 partido x, logaritmo de x? Si no se acuerdan, eh, no importa porque siempre pueden usar el cambio de variable, que acá sería u igual logaritmo de x, y entonces de u es igual 1 partido x de x. Entonces tengo 1 partido x de x, que es lo de acá, tengo el de u y tengo 1 partido u. 1 partido u de u, que es la integral logaritmo de u. Y después vuelvo a reemplazar y esto es logaritmo de x. Sí, esto es uno de los ejercicios típicos de integrales, que era para ver que, y de hecho también uno se puede acordar, derivando al tiro esta función de la derecha, la derivada me bota 1 partido logaritmo de x, y después por composición, o regla de la cadena, 1 partido de x, y me queda lo que sale acá. Entonces acá tengo una primitiva, y esta integral la puedo calcular explícita. Entonces, quiero hacer eso solo para dar como ejemplo que hay veces que uno se puede responderla de esta manera. Entonces, tengo la integral de 2 y lo voy a escribir por definición. Entonces, acá voy a ocupar la definición de integral impropia. Esto es un límite, ¿cierto? De primera especie, entonces tomo un límite superior, cualquiera, z, tendiendo a infinito, e integro de 2 hasta z. ¿Qué cosa? 1 partido x logaritmo de x. Por lo que escribí arriba, sé que esto tiene primitiva, así que la integral es simplemente, o sea, el límite se mantiene, y la integral es logaritmo de x evaluado en 2 y z. Y acá, de nuevo acá, simplemente el límite se mantiene y evalúo como evalúa siempre al resolver integrales, logaritmo de z menos
logaritmo del logaritmo de 2. Obviamente el logaritmo de 2 ya no depende de z, así que puede salir del límite. Pero acá esto se me va a ir infinito. ¿Y por qué? Porque bueno, el logaritmo crece sin cota. ¿Sí? Eso es algo que me imagino que ya saben, pero lo que pueden ver esto es como por continuidad, ¿cierto? Por continuidad puedo meter el límite adentro y el límite adentro y me queda logaritmo de, como siendo bien informal, de infinito. Y que es infinito y después el logaritmo del logaritmo que es infinito. Entonces esto sea infinito cuando z sea infinito y así que esto también sea infinito. Y da lo mismo si le resto una constante, esto no converge. Entonces la conclusión es que la integral de 2 hasta infinito, 1 partido x logaritmo de x, no converge. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Entonces ahora vamos con la última, la parte C, y vemos cuál es su clasificación, de qué tipo es. De nuevo, es al menos de primera especie, porque el intervalo es no acotado, pero además, ahora si es que en el límite inferior reemplazara así a lo bruto, tengo que estoy dividiendo por cero y la función se indetermina. Entonces tengo una asíntota en cero, ¿sí? Una asíntota vertical. Así que tiene los dos problemas, o las dos es de primera y de segunda especie, es decir, es de tercera especie o mixta. ¿Y cómo razonamos con las integrales de tercera especie? Tenemos que separarla en una de primera especie y una de segunda especie. Y para eso cortamos el intervalo en cualquier valor. ¿Sí? De verdad no hay ninguna regla para eso. Así que la voy a separar entre eh, esto es igual a la integral de 0 hasta 1 de coseno de x en raíz de x más x cuadrado más de la integral de 1 hasta infinito. Entonces ahora sí tengo una esta es de segunda especie porque tiene una asíntota o se indetermina, y esta es de primera especie. Y las analizo por separado, y esta integral, la inicial, va a converger sí, solo sí, cada una de estas converge. Entonces, de hecho voy a llamar a esta la integral 1 y a esta la integral 2, que me quedó al revés en el tipo de especie, pero no es relevante. Ya, ahora cada una de estas integrales voy a analizar su convergencia, y me gustaría ocupar, como antes, los criterios, pero está el coseno. Y el coseno en general, primero, no es una función potencia, entonces no es obvio cómo trabajarla. Pero sobre todo, el problema para los criterios es que en general me piden que la función sea positiva a partir de algún momento. Pero el coseno, cada cierto rato, como el coseno es periódico, cada cierto rato va a pasar al lado negativo. Y eso no puedo aplicar el criterio directamente. Entonces lo que voy a ocupar es calcular la convergencia absoluta. Y voy a decir, bueno, si es que em, cada una de estas converge absolutamente, es decir, converge el valor absoluto,
Entonces converge la función y entonces todo esto va a converger. Así que ahí ya les di un hint de cómo, qué es lo que quiero que sea el resultado de la convergencia de esta integral. Quiero que converja, ¿sí? Porque la convergencia absoluta es solo en un sentido. No, si es que con valor absoluto diverge, no me dice nada sobre la divergencia de la integral anterior. Solo cuando hay convergencia puedo eh, concluir. Entonces voy a calcular cada una. Entonces, 1, vemos que la primera integral converge absolutamente. Por eso lo que analizo es la integral de 0 a 1 y pongo módulo. Coseno de x partido raíz de x más x cuadrado de x. Que en verdad es solo poner el valor absoluto arriba, ¿cierto? No, abajo es siempre positivo en este intervalo 0 a 1. Y entonces para ver que esto converge, me basta, por el criterio de mayoración, encontrar una función más grande que este coseno de x partido raíz de x más x cuadrado, que sí sea convergente. Entonces digo, eh, ocupamos criterio de comparación en el sentido de mayoración, ¿sí? Porque el de cociente en verdad también es una comparación. Y analizo. Módulo de coseno de x partido raíz de x más x cuadrado. ¿Por qué lo puedo mayorar? Primero me quiero echar el coseno. Entonces el coseno sé que en valor absoluto es menor o igual que 1. Perfecto. Tengo raíz de x más x cuadrado. Y ahora quiero mayorarlo por algo que sea convergente en 0, 1. ¿Sí? Entonces, claro. ¿Qué puede ser lo que pongo acá? Y el truco es que cuando yo estoy dividiendo por algo, por una suma en específico, donde ambos términos son positivos, yo puedo agrandar la fracción achicando el denominador y quedándome con solo uno de los términos de la suma. Ahora, ¿con cuál de estos términos me tengo que quedar para concluir la convergencia en 0, 1? Con el que está al cuadrado, ¿no? Con el que está al cuadrado, ese sería el caso si es que estuviéramos como antes. ¿Te acordáis que antes habíamos dicho también con alfa mayor que 1 para converger hasta infinito, ¿cierto? Sí. Pero en el Ah, caso claro. de integrales de segunda especie, lo que quiero es lo contrario, quiero alfa Ah, menor que verdad, 1. Ya, verdad. pero bueno, Sí. buena pregunta porque eso es justo lo que como quería ver en este ejercicio. Acá como una integral entre 0 y 1, me va a convenir quedarme con el 1 partido raíz de x. Eh, claro, me va a convenir ocupar esto. ¿Por qué? Y acá voy a anotar en azul, o sea, en verde, perdón. La integral de 1 partido x, y acá desde 0 hasta un a. Antes había escrito algo muy parecido entre a e infinito, en primera especie.
Para la segunda especie, la integral es de la forma 1 partido aquí a la alfa, converge si solo si alfa es menor que 1. Entonces me voy a quedar con raíz de x, que es alfa igual a 1/2. Entonces, como tengo esto, como alfa igual 1/2, la integral de 1 partido raíz de x converge, y eso implica, o es equivalente, a que la integral a y 1 converge. Y eso es por el criterio de mayoración. ¿Sí? Para recapitular, tomamos la integral I1, vemos que lo de adentro lo puedo, con valor absoluto, lo puedo mayorar por 1 partido raíz de x que converge entre 0 y a, como integral de segunda especie. Y por criterio de mayoración, entonces I1 también converge. Tenemos ese. El segundo paso, ¿alguna duda con esto? ¿Consulta? No. ¿Sí? Lo que pasa es que se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha un poco suave, pero te escucho. Ah, ya. No, no, lo que pasa es que quería... me perturba un poco el hecho de que, por ejemplo, ahí donde tú hiciste las cotas, Ujú. cuando hiciste el criterio de mayoración, 1 partido en x cuadrado sigue siendo cota superior. Sí. Pero, pero claro, tú me dices, sí, pero es que el criterio así en el fondo. Pero lo que pasa es que eh, ¿cómo sé yo que es válido que en el fondo, si ambas son cotas superiores, Ujú. una sirve y la otra no para el criterio? No, no sé si me explico, Sí, porque es como muy, muy debajo de la manga. te cacho. Justamente este ejercicio como que es una muy buena pregunta, porque este ejercicio está hecho para que justo el denominador te quede raíz de x y x cuadrado. Y tú dices, claro, tengo las dos cotas. ¿Cuál me sirve? Depende de cuál es el tipo de especie que estoy, de integral que estoy evaluando. Entonces, en este caso era una integral de segunda especie, ¿cierto? Donde tenía que se indetermina en cero. Entonces, ocupo la cota que me conviene. ¿Sí? Me conviene porque esta es la función que yo sé que converge cuando integro desde cero, pero la función 1 partido x cuadrado no converge y no puedo concluir esto. Entonces, ocupo la que me conviene según la especie. Vamos a ver ahora que para la segunda integral, que es una integral de primera especie, vamos a ocupar la misma cota. Esto no va a cambiar. Entonces, ¿qué nos va a convenir? O sea, esta primera cota me refiero, a esta desigualdad. Pero en el segundo paso, ¿qué nos va a convenir? Cuando estoy integrando entre 1 e infinito. O sea, ahí sí, sí conviene el cuadrado, porque ese sí converge. Exacto. Entonces, ef- eh, efectivamente hay una cuota de ingenio, entre comillas, como que creo que a eso te refieres con esto, como de sacado de la manga, de cuál es la cuota que me sirve, pero eso es justamente lo que un ejercicio así evalúa. Como tú tienes las dos posibilidades, ocupar una cota o la otra, y las dos te van a salir dependiendo del caso. Entonces, según tu conocimiento cierto, para las integrales de primera especie quiero los exponentes mayores que uno, y para las de segunda especie los menores que uno. Entonces, ese conocimiento como está evaluado en este ejercicio. No sé si me expliqué bien para que me Claro, o entiendas. sea, en el fondo solamente funciona porque es segunda especie. Sí, Si no, exacto. no sería válido. Y lo otro, esas cuotas son integrales, ¿cierto? No, no es que estemos evaluando directamente la función. Em,
tú dices como que... Tú ¿Eso? estarías eso, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que la integral mantiene ese orden. ¿Ya? Entonces, en el criterio de mayoración, al menos como lo tengo anotado yo, es que tú, claro, comparas lo que está dentro de la integral, entendiendo que después cuando incorporas la integral, se mantienen las desigualdades y concluyes lo mismo. ¿Se entiende? Claro. Lo que pasa es que en el fondo me surge esa duda porque si yo tomara el 1 partido en raíz de x solito, Ujú. y yo digo ya, integral de 1 partido en x, desde 0 hasta un alfa cualquiera, o sea, hasta una a cualquiera, eso converge, ¿cierto? 1 partido x. 1 partido en raíz de x, Ah, sí, sí. esa converge, pero si yo tomo el 1 partido en x cuadrado, la integral de 0 Ujú. a un valor cualquiera, ¿eso no converge? Exacto. Ya, ya, esa era la duda, ya. Sí, Bacán, sí. claro. Eso está un poco implícito en esta que es equivalencia. Uno dice, claro, si alfa es menor que 1 converge, pero además tengo la recíproca. Si alfa es mayor o igual que 1, esta integral no converge. Y para este criterio, esto es, si es que me pasara eso, si acotara por algo que no converge, no puedo concluir nada. Ni siquiera puedo concluir que la de abajo tampoco converge. ¿Sí? Porque puede que como ahora, puede que si es que elijo una peor cota, simplemente me estoy agrandando mucho. Y claro, si es que me agrando mucho no converjo, pero en verdad la función que sí estoy evaluando no es tan grande y sí converge, que sería este caso. Eso. Bueno, y para terminar esa explicación, vamos a ver la segunda integral, que era la de primera especie. Entonces vemos que I2 converge de nuevo absolutamente. Entonces tengo la integral de 1 a infinito, valor absoluto, que ya sabemos que funciona solo arriba. Raíz de x más x cuadrado de x. Y hacemos criterio de comparación. Entonces, esto es lo que estamos evaluando. Y ahora digo, igual que antes, coseno de x, partido en raíz de x más x cuadrado. Todavía se mantiene la cota. Y esto es algo que, bueno, acá no va a influir, pero hay veces que hay cotas que funcionan para algunos x nomás. En este caso, las cotas que ocupamos antes, para el coseno siempre es menor o igual que 1. Y la raíz de x y x cuadrado siempre van a ser positivas. Da lo mismo si estoy integrando en 0,1 o en 1 infinito. Entonces, puedo mantener esta cota, pero ahora me quedo con la que me conviene. Esto sigue siendo positivo. Y voy a ocupar, ahora como estoy integrando en 1 infinito, primera especie, quiero un alfa mayor que 1. Eso es x cuadrado. Y de nuevo, por criterio de mayoración, como alfa igual 2, la integral de 1 partido de x cuadrado de x entre 1 e infinito, converge, y eso implica que la integral que yo estaba buscando, que es el I2, que es más chica que esta, también converge. ¿Queda más claro lo que habíamos hablado? Súper. Ya, entonces, con eso terminamos la pregunta 1. Vamos a ir a la pregunta 2. Igual que han pasado 50 minutos, así que tomémonos un descansito
corto, volvemos a las 5 para las 12, a las 11:55, y seguimos con, yo creo que incluso voy a hacer un bosquejo de la pregunta 2 y después voy a pasar a las series, para que no nos quedemos sin eso. ¿Ya? Bacán. En esta segunda pregunta, también es sobre integrales impropias, pero entra un poco de esta materia de aplicaciones integrales que vieron el control pasado. Entonces trata de agrupar como contenidos actuales con los contenidos anteriores. Estamos considerando entonces una región, que es la que nos dicen acá, que sería algo así. Vamos a hacer el gráfico, un bosquejo nomás, súper chico. Donde tenemos la función 1 partido x, que es algo como así. Pero consideramos la región solo desde el 1. ¿Sí? Entonces, de acá en adelante es lo que nos interesa como región, hasta el infinito, ¿cierto? Si ven en la región dice desde 1 hasta el infinito, y el i es desde 0 hasta esta función 1 partido x. F de x igual 1 partido x. Y la vamos a estar rotando con respecto al eje OX. Y sería, si me permiten hacer unos bosquejos, claro, como una trompeta, ¿cierto? Esto se va achicando. Estos círculos cada vez más chicos, cada vez más chicos. Y lo que es choro de este sólido es que tiene el manto, ¿cierto? El área que recubre es infinita, pero el volumen es finito. Y eso tiene que ver con la convergencia de las integrales. Entonces, para dejar un poco, no demorarme tanto en esto, voy a escribir las fórmulas del área desde 1 a infinito de esta función f, que es 1 partido x. En general, la fórmula es 2pi por un radio que se va moviendo. ¿Y cómo se mueve este radio? En los límites que estoy integrando, y se mueve como f de x por esta expresión que es como el largo de la curva, ¿cierto? Tiene que ver con cómo se mueve la función, esto al cuadrado, dentro de esta curva. Pregunta. Dale. Estaría en particular para el eje X nomás, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, para el eje Y hay otra fórmula que es similar, pero como roto hacia el otro lado, el radio ya no es esto, sino que es como el mismo f de x con algo distinto. Entonces, para este caso, bueno, obviamente hay que calcular la derivada, f' de x, que es la derivada de 1 partido en x, es menos 1 partido x cuadrado, y después cuando elevo al cuadrado y calculo la raíz, esto me da f de x 1 más 1 partido en x a la cuarta bajo la raíz, ¿cierto? Y eso va a ser algo que podemos considerar simplemente, o lo único que me interesa de esto es que es mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque como queremos ver que el área es infinita, al igual que antes, como ocupando un criterio de
mayoración, o en este caso de minoración, vamos a ver que esto es más grande que una integral que diverge. ¿Ya? Creo que esto, para dejarlo más claro, lo voy a escribir abajo. Lo que tengo acá es que la raíz 1 más f' de x al cuadrado, que es esto, es más grande que 1. Y si reemplazo eso en la fórmula completa, tengo que la integral de 1 infinito de f es más grande que 2pi por la integral de 1 infinito de f de x por 1, ¿cierto? Eso es, si es que aplico esta misma desigualdad acá adentro. Y el f de x ya sabemos que es 1 partido x. Que no converge, ¿cierto? Esto es infinito. Entonces, el área de este manto, de este sólido, es infinito. Y uno podría decir, ya, pues entonces es imposible que el volumen, que en general es algo que tiene al menos el área, sea finito. Pero al final las unidades son distintas, ¿cierto? El área y el volumen tienen unidades distintas y por lo tanto no son comparables entre ellas. Y vamos entonces a calcular el volumen. También el volumen tiene su fórmula para el eje OX, que es básicamente pi por r al cuadrado, donde ahora el r, que es el que se está moviendo. Me refiero a pi por r cuadrado por estos círculos. Si yo lo relleno, esto tiene pi por r al cuadrado, donde el radio es la misma función, que va al cuadrado, y la integro para mover este radio a través de toda la función. Entonces, de 1 hasta infinito. Así que esto es pi por la integral de 1 infinito de 1 partido x cuadrado de x, que sabemos que es finito, ¿cierto? Uno podría terminar acá, pero claro, nos piden calcular el valor de este volumen, y uno, para esto simplemente hay que integrar. ¿Sí? Integrar, defino la integral de primera especie como su definición por límite, como hicimos antes. La primitiva de 1 partido de x cuadrado es menos 1 partido en x, evaluado en 1 hasta infinito. Y esto es simplemente, bueno, con signo positivo va a aparecer un 1, y con signo negativo va a aparecer 1 partido el límite hasta infinito. Bueno, acá me equivoqué, es i. Menos 1 partido en i, que se va a ir a 0. Entonces esto es pi, límite 1 menos 1 partido en i. Me queda solamente el 1. Así que ahí tenemos un caso de una figura que tiene área infinita y volumen finito. ¿Alguna duda antes de pasar a la siguiente? Bueno, en cuanto a los criterios, lo único, entre comillas, novedoso que no habíamos hecho antes es hacer la comparación por abajo, ¿cierto? Minorar por una función que diverge, y eso me permite concluir que la integral que yo estoy calculando también diverge. Y en el caso del volumen, simplemente calculamos explícitamente la integral. Las fórmulas de área y volumen, por supuesto que todavía tienen que recordarlas, y de nuevo, hacerse un resumen con esas cosas debería ayudar harto. Pasamos a las series. Las series, de nuevo, como idea, es solamente extender la noción de sumas a sumas infinitas. Entonces se define como el límite de una sumatoria parcial. Y para ver la convergencia de estos límites, también hay distintos criterios, ¿cierto? Tenemos criterios de Cauchy, de mayoración, de cociente,
raíz, de la integral, de Leibniz, y la idea es ver la mayoría de ellos que podamos en este rato. Para este ejemplo de la sumatoria de la serie que aparece acá, tenemos sumatoria de términos elevado a n. Entonces, de todos los criterios que conocemos, yo creo que lo importante sobre todo es comparar dos tipos de criterios. Uno es criterios que son de comparación con otras series conocidas, al igual que como antes vimos las integrales, que comparamos con integrales conocidas, las series pasa lo mismo, con 1 partido n a la alfa, que va a converger cuando el alfa es mayor que 1. Entonces ahí puedo comparar, al igual que antes, mayoración o cocientes, es muy análogo a las integrales impropias, pero acá aparecen otros criterios que es de la serie, analizar los términos de la serie consigo mismo, ¿sí? Donde hay un nuevo criterio del cociente, el criterio de la raíz, de la integral, etc. Y esos son, yo creo, los que es más importante que veamos para esta parte. Para este caso, como tengo algo elevado a n, es muy natural pensar en el criterio de la raíz. De la raíz, porque primero, en verdad es raíz enésima, el nombre largo. Y significa que el término an de la suma, que es n a la 1 partido n, menos 1 elevado a n, yo le voy a calcular raíz y voy a llamar r al límite cuando n tiende a infinito. Elevado a 1 partido n. Acá estoy viendo, o sea, para todos estos valores de n, el an es positivo, pero en general hay veces que, al igual que antes, si no es positivo, uno puede argumentar convergencia absoluta y poner un valor absoluto acá. En este caso, el an partido en n, o sea, n elevado a 1 partido en n, se me simplifica el exponente, así que me queda simplemente n a la 1 partido en n menos 1. Por eso era natural pensar en el criterio de la raíz, porque ya tenía un elevado a n. Y acá lo otro importante para todo este término de serie es saberse límites conocidos. ¿Sí? Estos límites que uno veía en intro del cálculo, por ejemplo, el n a la 1 partido n, o lo que es lo mismo, la raíz enésima de n, es un límite conocido que es 1, ¿cierto? En general la raíz enésima de cualquier constante es 1, pero más aún la raíz enésima de n es 1. Y eso es súper sorprendente y son cosas que hay que recordar. Entonces me queda 1 menos 1, que es 0. Y en el criterio de la raíz, yo quiero que este r, o yo evalúo según este r, ¿cierto? El r me dice si es que la serie va a converger o no. ¿Cómo funciona eso? Lo voy a escribir acá en verde. Si r es menor que 1, entonces la serie converge. Si es mayor a 1, entonces la serie diverge. Yo voy a ponerle infinito. Y si es que es igual a 1, no es claro. Sí, ahí hay que empezar a ocupar otro criterio. Entonces en este caso, el límite, el r, que nos da es 0, que es menor que 1. Así que por criterio de la raíz, podemos concluir al tiro que esta suma, esta serie, converge. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Ya, entonces,
ahora para esta segunda serie, tengo logaritmo de 1 más n cuadrado. ¿Cuál es un poco el problema con esto? Es que no sé, pues, el criterios de raíz enésima o de cociente no son fáciles con el logaritmo, ¿cierto? No, de hecho, no veo por ahí cómo sale, pero sí, una de las cosas que les dije antes, en la parte de integral impropia, que es súper útil, es que el logaritmo, ¿se acuerdan que el logaritmo crece más lento que cualquier polinomio? Incluso pueden irse más atrás, y esto es algo que probablemente vendría como hint en un control, porque un contenido dentro del cálculo. Pero el logaritmo de x es más chico que x menos 1 para todo x mayor o igual a 0. ¿Sí? Una de estas desigualdades fundamentales del logaritmo, y que tiene la misma relación con lo que les había hablado antes. En 1 el logaritmo es 0, y para abajo, claro, crece o decrece súper rápido, pero para arriba crece muy lento. ¿Sí? Crece más lento que cualquier polinomio. Y en particular el polinomio x, que la función que va así como bisectriz de este ángulo, eh, va por encima, pero incluso puedo restarle 1 y bajar esto, y la función va a seguir estando por encima. Si partir acá en el menos 1, esto, bueno, sigue punteado, pero a partir de, para todo x mayor o igual a 0, no está bien. Parto así, y la recta queda siempre por encima del logaritmo. Ya, entonces esta es una desigualdad que a priori no es obvia, pero si la saben les puede servir harto, sobre todo para este caso de series o de integrales impropias, donde hay que mayorar o minorar términos que pueden tener logaritmos. Entonces, ocupando eso, sé que el logaritmo, en este caso de 1 más 1 partido n cuadrado, como todos estos términos son mayores o iguales que 0, es más chico que logaritmo de, perdón, sin el logaritmo, que 1 más 1 partido n cuadrado menos 1. Así que la serie que me dan es más chica que la serie de los términos 1 partido n al cuadrado. Y esa es una serie que, como lo había dicho, igual que con integrales impropias, son de los ejemplos nodales que convergen. Esto converge porque la serie de los 1 partido n a la alfa converge si, solo si alfa es mayor que 1. Igual que con las integrales de primera especie. Y en este caso, obviamente, el alfa igual a 2. ¿Se entendió el argumento? Sobre todo, lo que quería mostrar con este ejercicio es que este tipo de desigualdades apañan mucho, pero sobre todo cuando hay muchas series con términos que en verdad comparar por cociente o raíz con ellos mismos no da. Simplemente es muy difícil trabajar con logaritmos. Pero mayorar no es tan difícil cuando uno tiene bajo la manga un par de desigualdades conocidas.
Y por último tenemos esta serie, n cuadrado partido e a la n, y que también está acá para ver un criterio en específico, que es el criterio de la integral. Sí, el criterio de la integral. Lo voy a escribir. Para el criterio de la integral yo tengo que definir una función f de x tal que después f de n sea exactamente el término de mi función, de mi serie, que para este caso es n cuadrado partido e a la n. Entonces acá es súper evidente que en verdad la función de x, como en los reales que yo quiero definir, es x cuadrado partido e a la x. Y tengo que cumplir dos cosas. Uno, para ocupar el criterio de la integral, esta función f de x tiene que ser positiva y decreciente. En este caso, positiva, esta función es, porque tengo un x cuadrado y un e a la x que es siempre positivo, pero no es tan evidente que sea decreciente. Y esto puede que tome un poco de tiempo, así que creo que en honor al tiempo voy a dejarlo como parte propuesta, pero para ver qué es decreciente, les voy a dar todos los pasos. Voy a calcular la derivada y ver que sea menor que 0, ¿cierto? Ahora, esto quiero que sea menor que 0, quiero que sea decreciente. Todo esto es a partir de un x. ¿Sí? A partir de un cierto x se tiene que cumplir. Porque si no, siempre puedo redefinir el dominio de la función y decir, solo estoy trabajando con la función en este término. Y en este caso tiene que ser para x a partir del término que yo estoy sumando. En este caso es 2. Y efectivamente esto va a ser cierto para todo x mayor que 2. Ya hay que calcular un poco la derivada y hacer unas desigualdades que no me quiero meter ahora. Entonces, definiendo esta función f en positiva y decreciente para todo x mayor o igual que 2, entonces, ¿cuál es la conclusión del criterio del cociente? De que la suma que me preguntan, que es f de n, o que es n cuadrado partido e a la n, de n igual 2 hasta infinito, converge, sí, solo sí, la integral de f de x converge. Así que solo me basta calcular la integral y ver que converge. Y si diverge, bueno, la serie también diverge. Entonces es un criterio súper fuerte. Necesita hartas hipótesis, corroborar hartas hipótesis, pero el criterio es súper fuerte, me da esta equivalencia. Ya, pues entonces esto es desde 2 a infinito. Y uno se
se tira ahora entonces a calcular esta integral y ver si efectivamente converge. Integral de 2 a infinito de x cuadrado partido e a la x. Va a ser finita. Y hay un par de formas de hacer esto. Uno es calcularla directamente, ¿ya? Y para calcularla directamente, lo único que les quiero recomendar, o en verdad lo que va a pasar al calcular directamente, es que uno tiene que integrar por partes. Sin embargo, al igual que con el logaritmo, habíamos visto que el logaritmo crece más lento que cualquier polinomio. La exponencial cumple lo contrario, ¿cierto? La x es más grande que x a la k, por ejemplo. Eso para todo k, mayor que 0. La x es más grande que x a la k a partir de algún momento. A partir de un m que puede depender de este k. Y estas nociones pueden ser súper útiles para este caso que estoy comparando un polinomio con una exponencial. Entonces, si elijo k igual 4, por ejemplo, sé que a partir de algún momento la exponencial va a ser más grande que x a la 4 y me queda x cuadrado partido de x a la 4, que es 1 partido de x cuadrado que converge. Entonces vamos a hacer eso, pero es una opción súper viable y que también puede ser un buen ejercicio es calcular esta integral directamente ocupando integración por partes. Entonces esto puede ser integración por partes o ocupar esta idea y decir que en verdad lo voy a hacer ahora porque es más rápido, ¿no? Integro primero hasta este famoso m sub 4. Elijo k igual 4 y digo hasta m sub 4 tengo esta integral. Y después, desde m sub 4 hasta infinito, tengo la integral, bueno, lo mismo. Esto es una integral finita, simplemente porque estoy con una función que es acotada en este intervalo y es un intervalo acotado. Es como una integral de Riemann estándar. Y esta es más chica que la integral, y ahora incluso puedo, bueno, sí, desde este m4 infinito, de x cuadrado, y el denominador lo puedo hacer más chico para que la fracción sea más grande. Entonces, la gracia de tomar el m4 es que me dice e a la x es más grande que x a la 4, cuando x es mayor que m4. Y esto es una integral de primera especie de 1 partido x cuadrado, que es finito. ¿Se entiende? Puede que haya sido un poco confuso este valor m4, pero ojalá si tienen alguna duda me pregunten, porque es una buena estrategia para probar estas cosas cuando no hay tiempo para calcular la integral por parte. ¿Alguien con dudas? Se podría haber hecho lo mismo, pero sin el criterio de la integral, o sea, como con mayoración de series nomás. O También, buen punto, buen punto. Sí, el mismo argumento sirve directamente para
para acotar la serie. Muy buena, Ah, ya. muy buen comentario. Ya, acá. Eso muestra que se entendió un poco esa parte. Pasamos entonces a la pregunta 4, que tiene que ver con series de potencia. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 25. Ya. Voy a tratar de hacer esto también cortito para no tomarles tanto tiempo. Pero la serie de potencia es una forma de definir una función que depende de x, y para cada x en un cierto radio de convergencia, esta función va a estar bien definida. Entonces muchas veces lo que uno calcula es ese radio de convergencia. Y después de calcular el radio de convergencia, ver cuál es el intervalo de convergencia, donde ahí son los casos límites los que son interesantes, y concluir. Sí, voy a hacer la A. Porque la veo un poco más genérica, y la voy a dejar propuesta, y les voy a decir dónde hay ya esta B, ya hay un video del taller de los dos relojes, donde la resuelven. Entonces, les voy a dejar el link y otros videos súper buenos del taller donde pueden seguir viendo estos ejercicios. Para la A, lo que nos interesa entonces es calcular el radio de convergencia. Vemos cómo calcular el radio de convergencia. Primero, un radio de convergencia es 1 partido otro valor, ρ, donde este ρ es el que se puede calcular como con un criterio tipo raíz, ¿cierto? El límite de a sub n a la 1 partido n. Sí, donde a sub n es el término general de la serie de potencia a n x a la n. Entonces, eso en general, los pasos para resolver este ejercicio es: calculo este ρ, de ahí digo R es 1 partido ρ, donde vamos a permitir que 1 partido 0 es infinito y 1 partido infinito es 0, que son convenciones en este caso, no es que sean como números. Y después vemos el intervalo efectivo donde hay convergencia. Ya, el 1 partido ¿cuál es el AN en este caso? Es 1 partido n por e a la n, ¿cierto? Entonces esto es positivo, así que el valor absoluto no me molesta. Y si yo quiero calcular el ρ, saco raíz enésima, 1 partido n, 1 partido n, y tengo 1 partido e a la n a la 1 partido n por 1 partido n a la 1 partido n. El término de la izquierda es simplemente 1 partido e. Y en la derecha tengo 1 partido n a la 1 partido n, nada que hacer ahí. Pero esto converge, ¿cierto? Cuando veo el límite de n tiende a infinito, ya habíamos visto este límite que es 1, así que converge a simplemente 1 partido e. Esto porque esto sea a 1. Entonces acabamos de encontrar el ρ, 1 partido e. Concluimos al tiro de que el radio de convergencia entonces es e. Primera cosa que nos piden calcular. Pero después, cuando nos preguntan del intervalo de convergencia, vamos a tener dos casos.
si tenemos que el radio es E, en este caso, el intervalo de convergencia, sabemos que está contenido en el intervalo cerrado, menos E, E, y contiene el intervalo abierto, menos E, E. Pero justamente los valores que no sabemos que tenemos que calcular aparte son estos límites. Entonces primero calculamos para x igual, no sé, el límite a la izquierda, menos E. Entonces reemplazamos eso en la suma de acá. Me queda la suma de el x lo reemplazo por menos E a la n, y abajo n por E a la n. Esto es lo mismo que, bueno, me queda menos 1 a la n, si lo separo, y así puedo cancelar el E a la n. Chao con esto. Y acá me queda una suma un tanto extraña en el sentido que todavía no la habíamos visto en esta tutoría. Que es una serie alternada. Sí, tengo el término menos 1 a la n, que sabemos que es algo que como límite no converge porque es una sucesión alternada, pero ahora le estoy agregando un término 1 partido n, que es algo que hace que alterne, pero cada vez se acerque más a 0. Y en efecto, esto va a ser finito, va a converger esta serie por el criterio de Leibniz. Que voy a escribir a continuación. Criterio Leibniz lo que dice es que la suma de menos 1 a la n, para no equivocarme acá, por a sub n, va a converger si, aquí me dan una condición suficiente, si a sub n decrece a 0. ¿Sí? Esto es que a sub n converge a 0 y es decreciente, donde la parte decreciente es importante porque hay veces que una sucesión se puede ir a 0, pero no es necesariamente decreciente. Y ahí puedo concluir. En este caso, bueno, lo voy a llamar incluso B sub n para no confundirlo con el A sub n que ya había puesto arriba. El B sub n que está acompañando el menos 1 partido n es 1 partido n, que efectivamente decrece a 0, ¿cierto? Converge a 0, pero además cada término es más chico que el anterior. Así que el criterio de Leibniz nos permite concluir que esta serie es finita. Eso dice que x igual menos e es parte del intervalo de convergencia. Y nos queda, por último, ver el caso x igual a e, donde tenemos ahora e a la n partido n e a la n, que de nuevo se cancela, pero ahora no tengo un menos 1 a la n, sino que tengo simplemente la serie de 1 partido n. ¿Qué pasa con la serie de 1 partido n? Diverge. En la famosa serie armónica. Y cuando habíamos dicho antes, en la pregunta 3, de que cuando tenía la serie de los n a la alfa que converge, para alfa mayor que 1, justo el término límite, el punto crítico en cierto sentido, alfa igual a 1, siempre diverge. En la integral impropia, en la serie, aunque en la integral impropia de primera o segunda especie, el 1 partido de n, 1 partido de x, siempre diverge. No, es el punto crítico que uno tiene que acordarse.
Entonces tenemos que en el extremo derecho no converge, en el extremo izquierdo sí. Así que la conclusión es que el intervalo de convergencia es cerrado en menos e, pero abierto en e. ¿Se entendió? Clarísimo. Bacán. Bueno, es un ejercicio súper estándar de intervalo de convergencia que tienen que manejarlo al revés y al derecho. Oye, me faltó copiar la pregunta. Bueno, como les dije, la parte B de la pregunta anterior, les voy a compartir en el mismo post del foro el video donde lo resuelven y que resuelven otras series, así que va a ser súper interesante ese video. Voy a subir un poquito, un Ah, sorry. poquitín. ¿En el enunciado o en el AP4? En la pregunta anterior, Voy. el desarrollo ahí. ¿Qué criterio ocupaste para la convergencia de E menos? Era una cuestión media. Ah, sí. El Ah, criterio Leibniz. Leibniz. ¿Sí? ¿Te suena? Sí, sí, pero es que creo que tenía distinto, pero a ver, déjame, 2 segundos, déjame copiarlo Sí. rapidito y Dale nomás. medio punto. Pero tiene que estar la condición de que haya un menos 1 elevado a n. Sí, es para series así alternantes. Se dice, claro, si tiene una serie alternante, menos 1 elevado a n por otro coeficiente que depende de n, eh, sabes que esa cosa va a converger cuando lo que acompaña al término alternante, que es este b sub n, tiende a cero, pero no solo tiende a cero, sino que decrece a cero. Hay que calcular como, no sé, la primera derivada generalmente para cachar que es decreciente, ¿no? Sí, sí, si tienes una función más general, puedes calcular la primera derivada, que en este caso, como es 1 partido n, y si lo extiendes a 1 partido x, la derivada es menos 1 partido x cuadrado, que es siempre negativa. Excelente, ahí estamos, casi. Vale. Ya. Y entonces, para terminar, esta pregunta 5, que es como una más, no solamente calcula esta serie de potencias, sino un poco más genérico. Y que también habla de la integral de una serie, que al igual que las derivadas de una serie, son fórmulas que son súper intuitivas, pero que tienen que saber que existen, ¿sí? En este caso dice, determine la serie de potencia de x por e elevado a x, en torno a x igual 0. Luego integre esta serie de potencia o la igualdad para demostrar esta expresión de acá. Entonces, el primer, quizás un gol que les voy a poner acá es la serie del e a la x, que yo creo que se ve en intro del cálculo porque aparece mucho como la expansión de Taylor. ¿Sí? La expansión de Taylor de e a la x en torno a x igual 0 es la serie de x a la n partido n factorial. Y es porque en cada término de la expansión me va saliendo, o sea, en la serie Taylor me apareció un factorial y la derivada de e a la x es el mismo e a la x. Entonces evaluado en 0 es 1 y tengo solo los términos como de la expansión de Taylor clásica sin el f', que es lo que usualmente aparece en Taylor. Esta es una serie conocida y que tiene intervalo de convergencia infinito. O sea, es todo R. Y después si multiplico por X, no hay nada más extraño que adentro me aparece un X a la N más 1, ¿cierto?
Y ahora sí puede venir una parte un poco como de materia nueva en cierto sentido, y es que yo quiero acá integrar con respecto a X. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, primero la integral de una serie es como meter la integral dentro de la serie. Cuando la serie es convergente, cuando la serie de potencia está con X dentro del intervalo de convergencia, entonces puedo calcular la integral de X, o sea, de la serie de X a la n, pongámoslo en general, a nx a la n. Ese es el término general, ¿cierto? Como la integral de, o sea, perdón, la serie de an x a la n más 1 partido n más 1. ¿Sí? Es algo que es súper intuitivo, pero que a priori no es obvio de demostrar que esto se cumple. Pero ustedes saben que esto es cierto. Y en nuestro caso, esto implica que la integral de n igual 0 a infinito de x a la n más 1 partido n factorial esto es igual a la suma x a la n más 2 partido, y me aparece un n más 2 abajo, y multiplica el n factorial. Entonces esta es la integral del término a la derecha. Ahora el término a la izquierda, integral de x a la x. De nuevo, acá hay que ocupar integración por partes. Lo voy a tratar de hacer rapidito. Esto es, si este es u y este es db. ¿Por qué lo elijo así? Porque, claro, la derivada o sea, el e a la x derivado me da lo mismo, integrado me da lo mismo, y el u derivado se me va a 1. Entonces, esto es una súper buena elección. Y tengo uv, que es u, o sea, x a la x, menos la integral de de b, que de nuevo es a la x, por du, que es 1. Y eso es x e a la x menos e a la x, y quizás una constante, ¿cierto? Siempre acá en las integrales me va a aparecer una constante. Y ahora, volviendo, o de hecho voy a llamarle a esto estrella. Si volvemos a ver estrella, entonces a la izquierda tengo la integral de x a la x, que ya vimos que es x e a la x menos e a la x más c, igual a la sumatoria que calculé, que está aquí mismo. Y quiero saber cuál es esta constante c. Entonces, para despejar c, voy a evaluar en un valor conveniente, que sería el que me elimine más términos, que es 0. Para despejar c, entonces evalúo en x igual 0. Eso me da 0 menos e a la 0, que es 1, más c,
igual, y en esta suma todos los términos van a ser 0. Eso me dice que c igual a 1. Bacán. Entonces, tengo una mejor expresión para estrellita, que es x por e a la x menos e a la x más 1, igual a esta suma, que si se fijan es bien parecida a lo que nos pedían probar, ¿cierto? Hasta ahora solo hemos cumplido con calcular la serie de potencias de x a la x, integrar en ambos lados, y la igualdad, después de encontrar el c conveniente, nos queda esto. Y lo último que nos pedían es, ¿para qué hacemos esto? Es para demostrar esta expresión. Que tengo el mismo 1 partido n factorial por n más 2, pero acá tengo un x, entonces quiero que ese x sea un 1. Así que me está gritando que evaluemos en x igual 1. Tengo 1 por e a la 1 menos e más 1 es igual a la suma de n igual 0 infinito de 1 partido n más 2 partido n factorial. Entonces estos términos se dan y uno dice, me dice que la suma desde 0 igual a 1, pero arriba ya decía un medio. Y es porque acá hay un término menos que considerar la suma, ¿cierto? Esta suma es desde 1. Entonces siempre hay que fijarse en el primer índice de la suma, eso cambia el valor final. Y para cambiar eso, entonces tengo que la suma desde n igual 1, que es lo que me piden, de 1 n más 2 n factorial, es la suma de arriba, la suma completa, que sabemos que es igual a 1, menos el término 0, ¿cierto? Quizá esto lo puedo hacer un pasito antes. Esto para n igual 0 me queda 0 factorial es 1, un medio, más, y ahora todos los términos de arriba, desde 1 hasta infinito. Así que dando vuelta a esto, pasando la suma para acá, tengo que la suma desde 1 es 1 menos un medio, que es igual a un medio. ¿Se entendió esto último? Quizás lo hice un poco rápido y se enredaron. ¿Se entendió? Yo sí caché. Ya. Ya, bueno. Igual, bueno, Todo ahí claro. les voy a subir el video para que los demás vean, para que ustedes si quieren reverlo. Y en el mismo foro voy a dejar los links para el video para el examen del año pasado y un par de otros videos de integrales impropias que están súper buenos. Que también al final de este video de la tutoría los voy a dejar en, como en la pantalla final para que puedan revisarlo. Hay una lista completa de videos de cálculo diferencial que pueden revisar. Así que hay harto material y cualquier duda también me pueden escribir o preguntar en el mismo foro. Eso entonces, acá termina la tutoría, espero que le haya servido y nos vemos en una siguiente ocasión.